Cinco de Mayo is a day for special pride and remembrance for people on dos lados de la frontera. Bienvenidos a la Casa Blanca. Hoy recordamos con gratitud a esos valerosos combatientes que triunfaron en Puebla hace tantos años. Happening now, thousands flooding downtown Tulsa, celebrating Cinco de Mayo. El día que México salvó a Estados Unidos. La verdadera historia sobre el 5 de mayo. Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente si te digo 5 de mayo? Si eres mexicano, seguramente tu respuesta fue la Batalla de Puebla. Sin embargo, si vives en Estados Unidos, seguramente pensaste en un festejo a la mexicana. Y es que curiosamente, mientras en México el 5 de mayo pasa casi desapercibido con actividades normales, en Estados Unidos es un día de fiesta de magnitudes similares a la fiesta de San Patricio o el Supertazón. Así que el día de hoy te explicaré por qué en Estados Unidos festejan este 5 de mayo más que en México. Historia. Derivado de las constantes guerras de 1850 y la Guerra de Reforma, México le debía dinero a Francia, España y Reino Unido. México usaba el 70% de sus ingresos para pagar la deuda. Fue cuando Juárez dijo: "Nel perros, ya no les vamos a pagar, así que háganle como quieran". Entonces estos países en 1861 enviaron un contingente para obligar a México a pagar, pero Benito Juárez envió emisarios a negociar. Fue así que España y Reino Unido aceptaron esperar el pago, pero Francia, liderado por Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, quería regresar la gloria francesa con el sueño de un gran imperio. Y viendo un país que pocos años antes había perdido la mitad de su territorio, que unos 3 años antes había estado en guerra civil por la Guerra de Reforma, y con un país en caos y sin dinero, vio fácil el mejor derrocar al gobierno mexicano y conquistar México, y aparte con ello frenar el expansionismo de Estados Unidos, que lo acercaba a convertirse en un país de renombre mundial. Fue así como el 8 de diciembre de 1861 Francia comenzó a avanzar por el territorio mexicano. Esto obviamente no le gustó a Estados Unidos, ya que si Francia lograba avanzar y ganar, podría afectar a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Bueno, porque en ese año precisamente y casualmente también había iniciado la guerra civil en Estados Unidos, lo cual provocaría una ayuda extra a los confederados, y si Lincoln ayudaba a México, Francia podía ayudar a los estados sureños de Estados Unidos y así derrocar a Estados Unidos como lo conocemos. Y fue así como Estados Unidos dejó solo a México frente al considerado mejor ejército del mundo de ese entonces. La idea francesa era simple: llegar rápidamente a la Ciudad de México. Sin embargo, tenían que pasar por Puebla, que contaba con 2 fuertes, así que convencidos de su superioridad de 2-1 y muy bien armados, se aprovecharon de las condiciones de pobreza en el país, además de factores como un reducido ejército, escasez de armas y dinero, además pensando que la población mexicana no se uniría al ataque, sino que huirían. Fue así como el 5 de mayo de 1862 decidieron avanzar hacia Puebla, y a eso se le sumó Leonardo Márquez, el Tigre de Tacubaya, un conservador mexicano que apoyaba la intervención francesa con 2000 hombres. Bien, dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Por lo tanto, Ignacio Zaragoza dividió al ejército en 2. De esa forma, un flanco logró contener al Tigre de Tacubaya y el otro flanco logró diezmar al ejército francés con artillería. Todo esto para después comenzar el combate cuerpo a cuerpo, y en este punto milagrosamente se le sumaron los indios de Tetela de Ocampo y Zacapuaxtla, los cuales con hachas atacaron por la retaguardia al ejército francés y lograron una heroica victoria casi de película al puro estilo de Hollywood. Sin embargo, como dice mi papá, no hay que celebrar hasta que todo termine. O mejor dicho, se ganó una batalla pero se perdió la guerra, pues durante 1862 Francia, España y Reino Unido continuaron incursionando en el país. Cabe mencionar que España y Reino Unido solo pelearon en esta guerra contra México hasta 1862, pero el 10 de junio de 1863 Francia venció al menguado ejército mexicano y tomaron la Ciudad de México. Fue así como el gobierno de la República hizo su peregrinar por varios puntos de la República, y en 1864 Napoleón III envió al archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, para instaurar el segundo imperio mexicano. De esta forma, Francia mantuvo el poder sobre México, pero los mexicanos continuaron luchando y logrando victorias, con lo que lograron hacer retroceder a las tropas francesas en 1866. Pero hasta este punto te preguntarás: ¿y qué carajos tiene que ver el 5 de mayo con Estados Unidos y la guerra civil norteamericana? Bueno, deja que te cuente. La guerra de secesión duró de 1861 a 1865. Esta guerra se dice que inició por temas de esclavos, algodón y la independencia de varios estados del sur de la Unión Americana. ¿Pero qué estados? Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia Oriental, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee, además de parcialmente Missouri y Kentucky. Estos eran los estados confederados y se dice que recibían apoyo indirecto por parte de Napoleón III, además de Reino Unido e Irlanda, que les vendieron buques de guerra, pero sin reconocer oficialmente a los confederados. Solo los estados pontificios, es decir, territorios de Italia
Italia, bajo el control del Papa, enviaron una carta del Papa Pío IX a Jefferson Davis, quien fuera presidente de los Estados Confederados. Por lo tanto, es obvio que la Confederación, al ser apoyada por Napoleón, debajo de la mesa apoyaba también la intervención francesa en México. De cierto modo, el Imperio francés, considerado el más poderoso de ese entonces, estaba desestabilizando Estados Unidos mientras peleaba contra México. Sin embargo, el gobierno de Juárez nunca dejó de gobernar, ya que se continuaron haciendo guerrillas contra las tropas francesas en todo el país. Finalmente, en 1865 finalizó la Guerra Civil de Estados Unidos, y las opiniones están divididas en este punto, pues algunos historiadores dicen que Estados Unidos no apoyó a México, pues preferían que perdiera su soberanía, mientras que otros afirman que en ese año comenzó a apoyar a México con logística y armas, derivado de la doctrina Monroe, que viene del lema América para los americanos, la cual estipula que cualquier ataque de Europa en América implica una intervención de Estados Unidos, lo cual incrementó la presión de México sobre Francia. Pero hubo otros dos factores que hicieron que Francia saliera del país, y estos fueron los siguientes. Número 1, en 1866 detonó la guerra austro-prusiana, es decir, entre Austria, de donde era el emperador Francisco José, el hermano de Maximiliano, y Prusia, hoy conocida como Alemania, de donde Prusia saliera vencedora, con lo cual Austria dejó de apoyar a Maximiliano. Y número 2, el Imperio francés de Napoleón estaba a punto de iniciar una guerra también con Prusia, así que era prioridad tener todas las tropas en Francia ante una inminente guerra contra los germanos, que finalmente ocurrió entre julio de 1870 y mayo de 1871, con una victoria germana y detonando en el fin del segundo imperio francés de Napoleón y la creación del primer imperio alemán, que tendría eco en la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cómo se comenzó a festejar el 5 de mayo? Bueno, posterior a la batalla de Puebla, en Texas comenzaron a conmemorar la victoria del mexicano Ignacio Zaragoza, pues nació un 25 de marzo de 1829 en Goliad, Texas, es decir, 16 años antes de que Texas se anexara a Estados Unidos. Posteriormente, en los 60s, el movimiento chicano solicitó que se festejara el 5 de mayo como símbolo de orgullo mexicano y empoderamiento latino en Estados Unidos. Y para rematar, las cerveceras como Modelo y Corona comenzaron campañas publicitarias para elevar sus ventas enfocada al público latino. Fue así como en 1999 el Senado de Texas declaró a Goliad como lugar oficial para celebrar el 5 de mayo. Actualmente, el 5 de mayo hay una fiesta gigante en el recinto ferial de Goliad, con música en vivo, bailes folclóricos y parrilladas. Es por ello que hoy en día el 5 de mayo se celebra como pocos días en la Unión Americana, e incluso hay en Estados Unidos descuentos en restaurantes, promociones, hasta eventos en la Casa Blanca, donde podemos ver al tejano George W. Bush con cantantes como Marco Antonio Solís o Pedro Fernández, Obama en escuelas bilingües o bailes típicos mexicanos presentarse en la Casa Blanca. Entre los festivales de mayor calidad y más visitados en Estados Unidos están el de Chicago, con la fiesta en el Parque Douglas, que atrae a 200,000 personas, la de Denver, que atrae a 400,000 personas en 2 días, la de Portland en Oregon con 300,000 personas, y también el de St. Paul, Minnesota. Sí, ese estado que colinda con Canadá también festeja este día a lo grande. En 2014, el 5 de mayo fue el día en el que se bebieron más bebidas alcohólicas fuera de la temporada invernal, y es uno de los 5 principales días de consumo de bebidas alcohólicas en general. Ahora bien, te preguntarás, ¿cómo carajo salvó México a Estados Unidos? Número 1, políticamente el 5 de mayo es tan estadounidense porque en cierta forma la intervención francesa en México era para frenar el expansionismo gringo, que años atrás había quitado a México la mitad de su territorio. En cierta forma, México, al defender su soberanía, estaba ayudando a que los Estados Unidos fueran los únicos poderosos en América, ya que si México hubiera optado por apoyar el imperialismo francés, Francia, una vez teniendo el control absoluto de México, se hubiera aprovechado de la guerra civil en Estados Unidos y hubiera apoyado a la Confederación, y seguramente esto hubiera triunfado, y el Estados Unidos actual no sería como lo conocemos. Un dato interesante es que algunos historiadores afirman que al final de la guerra civil Estados Unidos apoyó a México, pero otros historiadores afirman que, derivado de la doctrina Monroe y el expansionismo de Estados Unidos, este nunca quiso ayudar a México e incluso apoyaba la idea de que México perdiera su soberanía. Si quieres profundizar más sobre este tema, te recomiendo leer las notas de la revista de Historia de América, titulado La política americana durante la intervención francesa en México, de Ernesto de la Torre Villar. Finalmente, tiene lógica el pensar que la postura mexicana impulsada por Juárez y la victoria de Zaragoza marcó un punto de inflexión en el rumbo no solo de México, sino de Norteamérica, dejando en claro que mientras Estados Unidos peleaba su guerra civil, México le daba tiempo absorbiendo la presión generada por el imperio francés, lo cual pudo haber dictado el destino de la geopolítica mundial, mermando el poder y prestigio del imperio francés, cortando el apoyo francés a los confederados e indirectamente, al ser un país pobre y lograr
lograr frenar a un imperio francés dejó ver la debilidad de este, provocando que Prusia atacara a Austria y Francia, derivando en la creación del primer imperio alemán. Piénsalo y coméntame qué opinas. Número 2. Sentimiento tejano y latino. Como les comentaba, Ignacio Zaragoza, al ser tejano y haber logrado una victoria al estilo David contra Goliat, genera orgullo tejano, pero aparte de ello, considerando que el 15% de la población es latina con cerca de 50 millones de personas, el tener un día especial que conmemore el orgullo latino genera gran expectativa. Y número 3. Mercadotecnia. Finalmente, todos sabemos que Estados Unidos es la cuna del capitalismo, es decir, el consumismo, y es por ello que una celebración de esta magnitud es el momento ideal para disparar las ventas de las bebidas alcohólicas, guacamole, entre otros productos. Señoras y señores, cuéntame qué opinas. ¿Crees que México frenó una intervención francesa en Estados Unidos mientras estaban vulnerables en plena guerra civil y por ello se festeja más en Estados Unidos que en México? Eso sería todo por el video de hoy. No olviden comer mole poblano, chiles en nogada o un buen pozole. Nos vemos para la próxima. Les mando un fuerte abrazo a nuestros hermanos mexicanos en la Unión Americana. And to our American brothers, God bless you. Bye.